Aquí lo que vamos a tener es todas las rebeliones indígenas del siglo XVIII, que en verdad eran ¿cuántas? Eran dos. La rebelión de Juan Santos Atahualpa y la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, alias Tupac Amaru. Entonces, acá me piden qué cosa, un cuadro que compare ambas. La verdad, un cuadro que compare ambas va a tener similitudes y diferencias. En este caso, la de Juan Santos Atahualpa va a tener, por ejemplo, ¿no?, el apoyo de las guerrillas de nuestra Amazonía. Ok, de nuestra Amazonía. Ok, apoyo a guerrillas de nuestra Amazonía. Esas guerrillas de nuestra Amazonía, ¿quiénes son? Ellos son por si acaso, ¿ya? Ellos son por si acaso nativos amazónicos. ¿Ya? Eso es lo que hay. Nativos amazónicos apoyaron justamente a este hombre. Ese es un primer punto. Otra característica es que inició su rebelión, ya, atacando a religiosos franciscanos. Ok, religiosos franciscanos, o sea, esos evangelizadores que iban por allá, ellos van a ser los atacados, ¿no?, por el señor, pues, Santos Atahualpa y su gente. Los religiosos franciscanos, esos misioneros, son los que tuvieron, ¿qué cosa? Tuvieron problemas con los nativos. Pero algo que llama la atención en esa zona es que establecieron una zona liberada. O sea, una zona donde manda, ¿quién? Mandan los rebeldes. Y eso es lo último que voy a colocar. Mandan los rebeldes. Esa zona liberada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la zona liberada establecida por Juan Santos Atahualpa y sus nativos amazónicos? Exacto, se llama el Gran Pajonal. Ahí mandan los rebeldes. El Gran Pajonal. Esa es zona liberada. ¿Ya? Así que no te vayas a olvidar. Mandan los rebeldes, zona liberada. Así es. Listo. Para Tupac Amaru, si lo quiero comparar, tiene que ser con algo similar, semejante a lo que dice ahí. Apoyo de las guerrillas de nuestra Amazonía. Nativos. No tuvo el apoyo de ellos. Esta es una rebelión netamente de indígenas andinos. ¿No? En este caso, ¿ya? Ok. Los sectores sociales, ¿ya? Los sectores sociales que apoyaron a Tupac fueron diversos y a la vez divididos. O sea, uno puede decir, ¿qué cosa? Que los indígenas apoyaron a Tupac, ¿sí o no? Los indígenas apoyaron a Tupac, pero hubo indígenas que no, pues. Por ejemplo, ¿cómo se llamó el principal opositor a Tupac Amaru? Mateo. Ahí está el ejemplo, entonces. Se supone que es cacique igual que Tupac y debería apoyar a Tupac. Pero al final terminó, ¿qué cosa? En el bando realista. Así es. Eso es. En el bando realista. ¿Ok? De esa manera. Entonces, Mateo Pumacagua, profesor, era realista. Defendía la corona española. Y por eso se opuso a Tupac. Otro. Acá dice que inició su rebelión atacando a los religiosos franciscanos. Tupac, ¿cómo hizo? Inició su rebelión atacando a una figura política. Inició su rebelión atacando
ya, al corregidor, ya, al corregidor. ¿Cómo se llamaba el corregidor? El corregidor Arriaga. Ya está. Este es lo clásico. ¿Está bien? Al corregidor Arriaga. Recuerda, hay dos nombres clásicos que aprender en ese tiempo. Arriaga, Areche. Arriaga es el corregidor asesinado por Túpac. Areche es el que vino desde Europa para poder estar presente en la ejecución de Túpac. El visitador Areche. Y en tercer lugar, establecieron una zona liberada, el Gran Pajonal. Allá no hubo zona liberada, porque no se atrevieron a tomar el qué, el Cusco. ¿Ok? No se atrevieron a tomar el Cusco. Entonces, eso es. Rebelión de Túpac Amaru. Tercera parte, ¿no? Se dividió en 3 etapas. ¿Ya? Se dividió en 3 etapas. Así es. Se dividió en 3 etapas. Ya está. 3 etapas. ¿Cómo fue? Fase quechua. Quechua, fase aymara y fase de la prolongación. Son las 3 etapas que corresponden a este personaje. Ok, ya está. Rebelión de Juan Santos Atahualpa. Y esa es justamente la comparación. Entonces, que quede claro ahí. Fase quechua. Fase quechua. Esa fase quechua tiene, ¿no?, a Túpac Amaru II. A Túpac Amaru II. Ese Túpac Amaru II tiene 3 episodios. ¿Ok? Tiene 3 episodios. El primero se llama Ejecución del corregidor Arriaga. ¿Ya? La segunda es la batalla, único triunfo de Sangarará. Ok. Túpac significa serpiente. La tercera es la ejecución de ¿quién? La ejecución de Túpac. Esa ejecución de Túpac en manos de ¿quién? Del visitador Areche. El visitador Areche. Ok. Y abajo, ¿qué cosa tengo? La fase aymara. Y la fase aymara lo puedo subdividir en la primera, que es la netamente aymara, con Julián Apaza, llamado Túpac Katari. Y la otra, ¿qué cosa es? La otra es fase de la prolongación. Y la prolongación es con Diego Cristóbal. Túpac Amaru. Diego Cristóbal. Ya está. Y esa de Diego Cristóbal culmina con ¿qué? Culmina con un episodio llamado La Paz de Acobamba. Documento que sirvió para acercarse a este personaje y de esa manera poder matarlo. Ya está. Eso es lo que vamos a tener, por si acaso. Listo. Listo. Solamente falta ahí, ¿qué cosa? Los conectores nada más. Solamente los conectores, nada más. Lo que pasa es que esta familia Katari era muy amiga de Túpac, debido a que, si te recuerdas, Túpac era mercader.
era comerciante y llevaba mercadería entre Lima, el Alto Perú, Lima, Cusco y el Alto Perú. O sea, la zona de Bolivia. Y es por eso que los conocía. Estos de acá también se van a revelar cuando a Tupac le ocurra todo eso. Ok. ¿Ya? Por si acaso. ¿Cuál fue el papel de los hermanos Katari en? Fue la principal rebelión del Alto Perú. Fue la principal rebelión del Alto Perú. Fue la principal rebelión del Alto Perú. ¿No? Fue la principal rebelión del Alto Perú, liderada por el señor Julián Apaza Nina. Ok, ya. En las regiones del Alto Perú. Ya está. En las regiones del Alto Perú, listo, sí. El Alto Perú, recuerda, es Bolivia, no existía. No existía para aquel tiempo, ¿qué cosa? No, Bolivia, por si acaso. No existía. Simplemente se llamaba Alto Perú. Ellos eran los altoperuanos, así se les decía. Altoperuanos. ¿Qué pasó? No, no funciona. Arriba, fíjense para retroceder. Ahí quiten este de la grabación. Muévalo. A ver. Ya estamos hablando de Cusco. A ver. Acá está. Cusco. Estamos hablando de tinta. Van dos. ¿Dónde está Zángaro? Ya lo vi. Acá está Azángaro. Van tres. ¿Dónde está Tungazuca? Parte superior, inferior. Ahí está, en la primera izquierda. Ah, ya. Diagonal. Estamos hablando de Tungazuca. ¿Dónde era caudillo justamente Tupac? Tungazuca. Uy, ay, ay. ¿Y ahí qué cosa? ¿Dónde está Langui? Langui está atravesado por la mesa A. Por la de. Sí, ahí está. Ahí está. Langui. ¿Llevan cuántos? Ya están todos. ¿Ya están todos? Listo, entonces acá colocamos. A ver, me han dicho que hay Tungazuca, hay Cusco, hay Tinta, hay Azángaro, ya hay Langui, donde fue capturado Tupac. De esa manera, ahí está. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Ya, por si acaso. Ahí está cada uno. Listo. Esas son las palabras. Y acá ya viene la tarea domiciliaria que ya había sido pues pedida, ¿no? Durante la semana pasada. ¿Ok? Entonces, todos los factores del proceso de independencia. De acá en adelante todos son factores, ¿eh? Todos. Pero estos son los internacionales, los más relevantes. O sea, esto sobre todo es una partecita de historia universal. Acá lo que tenemos es ¿qué cosa? Es los factores del proceso independentista. Y mira, una cosa, a veces cuando se habla de estos factores, algunos libros incluyen las reformas borbónicas e incluyen las rebeliones indígenas del siglo XVIII.
O sea, la de Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru. Acá me va a hablar justamente de algo similar. Por ejemplo, acá me habla: la independencia del Perú se concreta con el triunfo en la batalla de Ayacucho y la firma de la capitulación del mismo nombre, el 9 de diciembre de 1824. O sea, esto es ya el objetivo final logrado. Cuando se firma la capitulación de Ayacucho, después de la batalla de Ayacucho, tras, ¿no?, la firma de Sucre, que firma por el lado patriota, y Canterac, que es el general realista que firma esa capitulación. ¿Está bien? Ese es el documento que consolida la independencia del Perú y América. Ese es el documento que consolida la independencia del Perú y América. Todo lo que ocurra antes simplemente son, ¿qué cosa? Son un proceso progresivo que intentó esa independencia. Incluso la llamada proclamación de la independencia es solamente eso. Proclamar. Nada más. Solo proclamar. ¿Está bien? No es. No, exacto. Proclamar es decirlo, anunciarlo. Pero no hubo ningún qué cosa. Pastor. Ningún qué cosa. Ningún documento. Y tú sabes que para ese tipo de cosas el documento era el que valía. ¿Y el documento cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ese documento? Capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho. Hace ratito lo acabo de decir. No está ahí. ¿Quiénes la firman? Hace ratito lo acabo de decir. Los vecinos. ¿Quiénes lo firman? Canterac y Sucre. Sucre y Canterac. Sucre por el lado patriota, Canterac por el lado realista. ¿Ok? ¿Ya? Otra cosa antes de continuar. Esa misma capitulación de Ayacucho es favorable. Favorable, aunque no lo crean, a España. A España. Lo único que nos favorece a nosotros, ¿qué cosa es? Que han aceptado nuestra. Nada más. Nada más. Ah, España tuvo cosas como, por ejemplo, si tú eras español y querías regresar a España, el Perú te pagaba el pasaje de regreso. Número 2, si tú eras oficial español, o sea, miembro del ejército español, realista, pasabas con el mismo título y con el mismo grado al ejército patriota. Otra, el Perú aceptaba pagarle a España una deuda de independencia. El error, No, pasaron ¿qué cosa? Pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y el Perú no pagaba. España vino a hacernos la guerra. Esa guerra es la guerra contra España que culmina con un combate. El combate del 2 de mayo, correcto. El combate del 2 de mayo. Que al final nosotros lo ganamos. Los españoles se salen retirando. No le pagamos nada. Así fue la situación. ¿Ok? ¿Qué más puedo decir acá? Para conocer y comprender nuestra independencia debemos tener en cuenta dos aspectos: la situación política y social que se viviría al interior del Perú y la corona española, los hechos que influyen desde el exterior, despertando e impulsando a los peruanos una ideología independentista. Recuerda, del exterior ya las ideas de independencia estaban. Ya había sucedido ¿qué cosa? La independencia de las 13 colonias. Ya había sucedido. O sea, estaba demostrado que una colonia sí se puede liberar de su opresor. Estaba demostrado. La independencia de las 13 colonias solo inspiró a los demás países. Claro, inspira a los demás países. Pues. A que sí se puede hacer la independencia. Y lo otro es la revolución. Exacto. Se puede matar a un rey. Eso es lo que inspira. Entonces, eso es. A ver, ¿qué dice acá? Dice factores internos. Factores internos. ¿Ya? En este caso, en lo político, lo más llamativo es que España estaba siendo gobernada por una dinastía francesa. La que se llama, ¿qué cosa? Los Borbones. Eso pasaba. O sea, los Borbones eran los reyes que gobernaban desde España toda América. Y peor todavía, cuando después entren nuevamente los franceses al poder. En este caso, ya no como reyes,
sino con con Napoleón, que invadió ¿qué cosa? Invadió España. En lo económico, imperaba y dice un régimen mercantilista que buscaba acumular ¿qué cosa? Oro y ese es el mercantilismo. Eso tú lo sabes ya. La acumulación de metales preciosos. ¿La acumulación de qué? La acumulación de oro y plata en grandes cantidades. Eso es. En lo social se dio el crecimiento de la población mestiza y criolla. Esos dos sectores son los que más crecieron. Ahora, los que reclamaron mejores condiciones fueron los ¿quién? Los criollos. Porque hasta cierto momento los criollos estaban siendo ¿qué cosa? Marginados por los españoles. Marginados por los españoles. Eso pasaba. Estaban siendo marginados por los españoles. ¿Ya? Eso es en lo social. En lo social. Se buscaba que esos criollos agarren y ¿qué cosa? Agarren y tomen conciencia. ¿Ok? Tomen conciencia para lograr el proceso de independencia. O sea, que digan y que sientan que eso que están haciendo es lo correcto, es lo que debe ser. Ese es tomar conciencia. ¿Ok? Ese es en cuanto a factores internos. Y en cuanto a factores externos, viene lo más relevante. Primero, si me hablan de ideología que influye en el proceso de independencia, eso se llama la Ilustración. La Ilustración es la ideología surgida en Europa, específicamente en Francia, y que habla de libertad, igualdad, fraternidad para todos los hombres. Que debe de darse un tipo de gobierno en forma de división de poderes. Ya no debe haber absolutismos, debe haber división de poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Eso es lo más justo, dicen los ilustrados. Los que se preocuparon con esa ideología fueron los reyes, las monarquías. Porque las monarquías tienen, la mayoría de ellas, tienen ¿qué cosa? Un régimen absolutista. Todopoderoso. No los puede sacar por nada. Gobierno yo, gobierna mi hijo, gobierna mi nieto, gobierna toda mi descendencia. ¿Ok? Y la gente creía eso que era lo correcto. Creía eso que era lo correcto. El término dice Ilustración se aplica al movimiento intelectual del siglo XVIII en Europa. Por eso al siglo XVIII se le llama el siglo de las luces. Ya hemos dicho ya, siglo de las luces, ¿por qué? Porque la luz, ¿qué cosa es? Conocimiento. Conocimiento. Por eso se comenzó a utilizar la palabra ¿qué cosa? Alumno. Alumno. Ya, pero ¿qué significa alumno? Sin luz, correcto. Sin luz, sin conocimiento, pues. Lumbre, luz. Sin. ¿No? Exacto. De esa manera. Ok. Dime. ¿Qué conexión tiene con profesor? Acá. El documento más importante de la Ilustración, por si acaso, se llamó la enciclopedia. Es el documento más importante. La enciclopedia. La enciclopedia era una serie de tomos sobre academicismo, información que existía en Francia, hecho por dos personajes, un tal Diderot y un de Allenberg. O sea, la enciclopedia eran 38 tomos donde estaba la mayoría de la información del mundo. O sea, en 38 tomos entraba lo que la gente, el mundo, conocía hasta ese momento. En la actualidad, toda la información que hay en el mundo no entraría en ningún lado. En el siglo XVIII, toda la información que se conocía estaba en esos 38 tomos. Profesor, Dime. ¿qué cargo tenía Robespierre con la Ilustración? Robespierre no tenía ningún cargo. Robespierre es el revolucionario francés
que se atrevió a mandar a ejecutar al rey Luis XVI. Él era líder de un partido político llamado los Jacobinos. Esa es Revolución Francesa. Sí, me acuerdo que en la Ilustración hubo como una pelea interna entre dos bandos. Unos que creo que no querían más reformas de matar a todos y otros que querían cerrar los países. Claro, es jacobinos, girondinos. Son los dos partidos, jacobinos, girondinos. Los jacobinos eran los bravos, los revolucionarios, los que querían matar. Y los girondinos eran los que querían conversar, llegar a acuerdos, así. Ellos mataron a los Los jacobinos mataron al rey y mataron a los girondinos. Pero luego los que quedaron de girondinos logran vencer a los jacobinos. Ese es. Bien, a ver. Shh. Acá, la independencia de las 13 colonias tiene como hecho más relevante, por si acaso, lo que es, aparte de la influencia de la Ilustración que dice acá, las ideas de la Ilustración, por si acaso, agarraron e influenciaron sobre las 13 colonias, pero lo más importante es que aquí es cuando una colonia logra por fin separarse de quien lo dominaba. Ese es el ejemplo máximo de la independencia de las 13 colonias. ¿Ok? ¿Ya? Es la primera vez que un país logra declarar su independencia. Por si acaso, ¿quiénes estaban ahí? Estaban Jefferson, Franklin, Adams, Sherman y Livingston. Todos ellos hicieron la firma para la declaración de la independencia de Estados Unidos un 4 de julio de 1776 en la ciudad de Filadelfia. Ahí en Filadelfia se había hecho un congreso de Filadelfia, y en ese congreso se llegó a firmar el acta de la independencia por estos personajes. ¿Ok? Quien no está ahí es el que va a ser proclamado presidente de la naciente Estados Unidos. ¿Quién será el primer presidente de Estados Unidos? Exacto, George Washington. ¿Ok? George Washington. ¿Ya? Pero tú tienes que recordar lo siguiente. Es el primer ejemplo de un país que se libera de su opresor, Estados Unidos. Es el ejemplo. Era colonia de Inglaterra. Eran ingleses que llegó a vivir por ahí, pues. Eran ingleses. Por ejemplo, los primeros que llegaron a esa zona de las 13 colonias, mira, ve, está en el mapa: Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Los primeros que llegaron a esa, Nueva York, Pensilvania, Maryland. Los primeros que llegaron fueron los que se dedicaban a la venta de avena. Y adivina cómo se llamaba esa familia. Quaker. Correcto. La familia Quaker. Es que lo que pasa es, así se llama. ¿Has visto la imagen de la avena? Hay un viejito, cabello blanco. Ya pues, ese es. Esos son los migrantes ingleses que llegaron a vivir a las 13 colonias. Eran los fabricantes de avena que le decían los cuaqueros. Y es la familia Quaker. De ahí viene justamente la marca de avena. ¿Ok? Los cuaqueros, sí. Es que lo que se llama, el producto se llama avena, pues. Pero la mayoría le dice, ¿qué cosa? Quaker. Yo... No, es avena. Y la marca es Quaker. No, si yo fuera emolientero, señor, ¿tiene avena? No, avena sí tengo, toma muchacho. Viene otro muchacho, ¿tiene Quaker? No tengo. Señor, pero ahí veo. No, ese es 3 ositos. Claro, güey, ¿sí o no? Claro, güey. Lógico, güey. ¿Sí o no? Claro. Es igual. Así hay varias cosas, pues. Listo. Y el último episodio que también ayuda a nuestra independencia es la Revolución Francesa, o que toma como ejemplo o como fecha la toma de la Bastilla, que era la cárcel de todos los opositores al rey.
sucedido el 14 de julio de 1789. 14 de julio de 1789. El pueblo de París participó en la toma, asalto y destrucción de la Bastilla. Más o menos para que sepas, París es la capital, es como Lima, París. Pero el rey no vivía ahí, el rey vivía fuera de París, en lo que es el famoso Palacio de Versalles. El famoso Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles era más o menos así. París es el centro y para que vayas a Versalles está en Chosica. O sea, era alejado. Pero el Palacio de Versalles era símbolo de la máxima, ¿no?, opulencia de los reyes. Tenía 252 habitaciones para huéspedes. Tenía patios, tenía piletas, tenía jardines inmensos, su propio bosque y todo eso. El Palacio de Versalles, por si acaso. ¿Tenía baño? De hecho, mira, para serte sincero, una habitación en Versalles es el tamaño de 2 salones de acá. De 2 salones. Una habitación. No, su cama, sus cómodas, sus espejos. Estamos hablando de un palacio. Los palacios están hechos de manera inmensa, pues. Y el de Versalles es el máximo ejemplo. Ahora, esto era lo normal, que el rey gobernara, pero con la toma de la Bastilla y con la ejecución de Luis XVI en la famosa guillotina. Luis XVI murió. ¿Quién hizo la guillotina? Guillotín, correcto. ¿Y de ahí vino qué cosa? La máquina de afeitar, ¿cómo se llama? Gillette. Guillotín, guillotina. Gillette. De ahí viene, por si acaso. De ahí viene la marca, pues. Entonces, la Revolución Francesa, esta parte de acá, enarboló, o sea, puso como principios la igualdad, la fraternidad y la libertad, y triunfó contra la monarquía, contra los reyes. Por eso, si te das cuenta, Francia no tiene reyes. España sí, Inglaterra sí, pero Francia no. Porque en Francia el pueblo se opuso a los reyes. En este caso va a matar a Luis XVI y a su esposa. ¿Ok? ¿Quién era su esposa? María Antonieta, no de las Nieves, ¿eh? María Antonieta, no, fue también con la guillotina, ¿no? María Antonieta de Austria. Ahora, último punto del día de hoy. Esto sí, fijo que te pregunto. La Revolución Francesa tuvo un documento que se considera el más importante de todos. Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Derechos del hombre desde tu nacimiento. Del ciudadano desde que alcanzas la mayoría de edad. Tú tienes derechos como hombre, más no como ciudadano, por ejemplo. Ok, derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a la educación, derecho a que tus padres... Las mujeres nada, las mujeres solamente, la máxima aspiración de un padre era que sus hijas consigan un buen marido. Esa era la máxima aspiración. Dime. No, sí había, sí eran consideradas de ese motivo. Ahora, pero por ejemplo, tengo hija rebelde, la mandaba al claustro, la mandaba a ser monja, o sea, separada de la vida mundana. Eso era lo que sucedía. Te convertían en monja. Por eso, Francia es bastante, o sea, la libertad que acá se hablaba es sobre todo de los varones. Acá a la mujer se le preparaba para ser una buena esposa. Desde la postura, desde la vestimenta. O sea, por ejemplo, no, o sea, ahora cuando se ve que alguien come, cuando comes en tu casa, señorita ahí. Imposible. Dama. Es que esa era la postura, eso era lo normal. Lo normal. Ok. Ya.
Eso es lo importante. Bien, hasta ahí sería lo que tenemos, muchachos.